Primero, agradecerle a todos ustedes por estar hoy en esta charla que espero que les sea de gran ayuda porque vamos a hablar sobre las enfermedades respiratorias y las medidas preventivas del COVID. Primero, quería disculparme porque no se pudo realizar la charla el viernes pasado a causa de que mi hijita menor estaba enferma y yo creo que siempre es bueno priorizar a veces la salud y también la familia. Gracias a Dios está bien y ahora estoy con muchas ansias de mostrarles esta charla y absolverle al final de la charla todas las dudas que tengan. Entonces, ¿empezamos? Bien, ahora lo que les voy a hablar son sobre las enfermedades respiratorias y las medidas preventivas en tiempos de COVID. Lo principal que tenemos que hablar ahora es sobre el resfrío común. El resfrío común nosotros lo conocemos en la parte médica como la rinofaringitis. Es una infección de las vías aéreas superiores causadas por un virus. Los virus, recuerden, no son como las bacterias. Los virus usualmente se manejan con manera preventiva, sintomáticos, no con antibióticos. Existen muchos tipos de virus. Dentro de los diferentes tipos de virus que tenemos están los adenovirus, los rinovirus, los coronavirus. Es cierto, el coronavirus ya existía desde antes, solo que ahora es un serotipo distinto, que es el que nos ha puesto en dificultades y ha generado esta pandemia. El virus sincitial respiratorio, los enterovirus. Estos virus afectan principalmente los órganos de la nariz, de la garganta y el oído. ¿Cuál es la frecuencia de un resfrío común? Usualmente, cuando nosotros tenemos niños pequeños, y más aún en épocas prepandemia, cuando las llevamos al nido o tenían mayor exposición con sus pares, con otros niños, sentíamos que nuestros niños se resfriaban o estaban resfriados todo el tiempo. Y eso es habitual, es algo esperable. ¿Por qué? Porque un niño sano puede enfermarse de 4 a 10 veces al año, dependiendo de la edad. Cuando son niños pequeños, esto suele ocurrir muy frecuentemente. Entonces, a veces uno siente de que el niño está resfriado, como que se mejoraba y empeoró y nunca se cura. No, lo que sucede es que a veces pasa de un resfrío leve y cuando ya está saliendo del resfrío, se vuelve a tener contacto con otros niños, con los primitos, con otras personas, con otros niñitos en el nido, y ahí es donde se vuelve a resfriar, perdón. Aquí al costado lo que podemos ver es una tabla de un estudio que se ha hecho, bueno, en España, pero básicamente lo que quiero acá es que se orienten que tenemos diferentes tipos de virus y los virus generalmente tienen periodos de mayor frecuencia. Por ejemplo, este es de un artículo de España, donde en el invierno es donde usualmente hay, en los meses, en España, en Europa, el invierno usualmente ocurre en los meses de diciembre, enero y febrero. Y es ahí donde, por ejemplo, vemos que el rinovirus está en su pico más alto. Lo mismo ocurre acá en Perú. Cuando estamos en invierno es donde tenemos más incidencia de resfríos comunes y eso es habitual. Uno de los factores que contribuye a eso es que durante el frío nosotros tendemos a disminuir la ventilación de los ambientes y eso contribuye a que el virus esté mayor tiempo circulando en el aire y ahí es donde nosotros nos contaminamos. ¿Cuáles son los síntomas de un resfrío común? Los síntomas son variables. Pueden tener, sobre todo en los niños, porque estamos hablando de la población pediátrica, los niños frecuentemente pueden tener fiebre, en algunos casos tos, es muy frecuente la rinorrea, es decir, los mocos, la congestión nasal, el dolor de garganta, también puede haber congestión ocular, que en algunos casos incluso podría llegar a una conjuntivitis, y bueno, la congestión nasal típica, sobre todo en los pequeñitos que no pueden respirar y a veces necesitamos ponerle algunas gotitas o aspirarle los moquitos y los estornudos. ¿Qué tan frecuente es eso? Si los vemos en los estudios, por ejemplo, los síntomas principales como la fiebre ocurre básicamente en casi el 100% de los niños menores de 3 años, como también en los niños mayores de 3 a 6 años, y hasta en los niños más grandecitos, ¿no? Menores de 13 años, de 7 a 13 años. Los síntomas principales que vamos a ver siempre es la fiebre, la rinitis, que es la congestión nasal, la tos, el dolor de garganta, en algunos casos, pero sobre todo el dolor de garganta lo vemos en los niños que se manifiestan, que son los mayores de 13 años, de 3 años, y en los niños más grandecitos. Los síntomas que generalmente vemos son los de la fiebre, la rinitis, el dolor de garganta, en los niños mayores, el dolor de cabeza
Y bueno, como les comentaba, puede haber más síntomas, ¿no? Como la congestión ocular, que es la conjuntivitis, y son muy pocos los casos, como ven acá, que hay de neumonía, porque estamos hablando de lo que es un resfrío común. ¿Cuánto dura un resfrío común? El resfrío común tiene un periodo de incubación de 1 a 5 días. Es decir, que el virus se puede eliminar, tiene una eliminación máxima entre el segundo a los 7 días de que se ha producido la infección, pero también puede durar hasta 2 semanas. ¿Con esto qué quiere decir? Que un episodio promedio de un resfrío común dura de 7 a 10 días y en algunos casos puede durar 2 semanas. Cuando nuestros niños se resfrían, empiezan con estornudos, rinorrea, es decir, gran descarga nasal de moco, y pueden llegar a tener fiebre. Es habitual que tengan fiebre por 2, 3 días, y de ahí pasa la fiebre sola, o bueno, con ayuda de algunos antipiréticos, pero no es necesario los antibióticos, y de ahí le va a quedar una descarga nasal, un moquito que le chorrea por una semana aproximadamente. En algunos casos incluso puede quedar una tos que poco a poco va a ir disminuyendo en frecuencia y en intensidad, pero que le puede durar hasta 10 días, o incluso, como lo vemos acá, hasta 2 semanas. Es decir, que en estos episodios hay que tener mucha paciencia. Y lo que ocurre usualmente es que cuando ya se está calmando la tos y ya va cediendo a las 2 semanas, es donde el niño vuelve a salir, se vuelve a encontrar con sus primitos, con sus pares y se vuelve a contagiar de otro episodio. Y eso es lo que frecuentemente pasa en los niños, sobre todo en las etapas preescolares, donde tienen mayor contacto y generalmente los niños experimentan y tocan mucho los juguetes y sobre todo con la boca, y ahí comparten secreciones y es donde hay mayor tasa de infección. Entonces, lo que quiero dejar claro es que si hablamos de un resfrío común, la causa principal es viral. Y si es viral, no requiere antibióticos. Lo que requiere es abundantes fluidos. ¿Por qué? Porque se está eliminando en la descarga nasal bastantes moquitos, entonces el niño requiere mucha hidratación. Abundantes fluidos me refiero a agua. El agua es lo mejor, el agua pura. No hablamos de juguitos ni de gaseosas, evidentemente, agua pura. Y sintomáticos, es decir, para la fiebre, el paracetamol o los similares que le puede indicar el pediatra, y una alimentación sana y balanceada. Lo principal para esto es la prevención. Y acá hago acápite porque para el resfrío común, la prevención es la que ahorita actualmente estamos usando para el coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus es un virus que también causa un resfrío común en los niños. Es cierto que puede generar algunas complicaciones, pero en la gran mayoría de los niños se puede manifestar como un resfrío común. Entonces, la prevención es el lavado frecuente de manos. El lavado frecuente de manos, hay que enseñarle bien a nuestros niños que tienen que tomarse un tiempo, generar abundante jabón, y una lavada buena de manos nos puede ayudar a prevenir de que el virus, si es que nosotros estamos infectados, al tocarnos la nariz, al manipularnos los ojos, lo podamos eliminar con una limpieza de manos. Al estar al día con las vacunas también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros ponemos anualmente la vacuna de la influenza. Y si nosotros colocamos una vacuna de la influenza, prevenimos infecciones severas o algunas manifestaciones más graves del virus de la influenza. Y esto ayuda a que disminuya la tasa de visitas a la emergencia hasta en un 40, en un 60%. ¿Por qué es importante saber manejar un resfrío común? Porque si nosotros manejamos un resfrío común en casa, o con una comunicación continua con el pediatra, vamos a evitar ir a la emergencia. Y es en la emergencia donde habitualmente están los niños graves, con neumonía o las sospechas de COVID, y es ahí donde uno puede contagiarse. A veces uno cree que yendo a la emergencia pueden encontrar la solución, pero sin embargo ahí es donde puede encontrar la contaminación y la posible infección de justo lo que estamos viendo ahora, que es una enfermedad tan prevalente como el COVID-19. Es importante evitar las aglomeraciones. Cuando nosotros estamos en ambientes con gente muy cercana, ahí hay más facilidad de contaminarse. ¿Por qué? Porque todos los virus se transmiten por gotitas. Y cuando nosotros hablamos, eliminamos gotitas. Cuando nosotros gritamos, eliminamos aún más partículas de saliva. Y eso es lo que nos contamina. Cuando hablamos de resfrío común, también es importante evitar los cambios bruscos de temperatura.
Es frecuente ver en las consultas, en las atenciones diarias, a bebitos que están sobreabrigados. A veces uno cree que así los protege más, pero puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque cuando uno sobreabriga a un niño, el niño también tiene calor, entonces suda. Si uno sale muy temprano en la mañana con el niño y le pone gorro, le pone chalina, le pone su polo, otro abrigo encima, el niño después va a sudar. ¿Y por qué? Porque el cuerpo, como al sentirse caliente, produce el sudor, lo que ayuda es a aliviar y bajar esa temperatura. Entonces después vamos a tener un niño empapado y con el correr del aire, ahí va a haber un cambio brusco de temperatura que va a favorecer también todos estos procesos infecciosos y respiratorios. Otra acción muy importante para la prevención que debemos de rescatarla, que se ha comentado ahora en épocas de pandemia, y es algo que debemos de acostumbrarnos a hacerlo a diario, nosotros dando el ejemplo a nuestros hijos, es el toser, al toser colocar el antebrazo. ¿Por qué? Porque cuando colocamos el antebrazo, nosotros eliminamos las partículas de saliva en el antebrazo y con el antebrazo nosotros no tocamos los objetos, no cogemos un lápiz, no abrimos la puerta. Entonces damos chance a mantener las manos limpias, evitando tener partículas en donde podamos transmitir el virus. Y bueno, evidentemente es importante el uso correcto de la mascarilla, porque recuerden que para transmitir un virus, sea el coronavirus o cualquier virus respiratorio, eso se hace no solo a través de la boca, sino a través de la nariz. De ahí tanta incidencia en que uno tiene que colocarse la mascarilla correctamente, produciendo un buen sellado de la nariz y de la boca. Es importante la ventilación de los ambientes porque el virus puede permanecer en el ambiente hasta 4 horas. Entonces, nosotros necesitamos, sobre todo en épocas de invierno, evitar cerrar las ventanas. Si es que estamos en transporte público, exigir que se abran todas las ventanas, porque usualmente ahí es donde hay más gente que está viajando en conjunto y de diferentes casas. Entonces, no sabemos cómo el resto está siguiendo los cuidados para evitar una infección. Entonces, es recomendable siempre tener las ventanas abiertas. Si por A o B se van a tener que juntar porque ya es inevitable con otras personas y no sabemos que con otros familiares, si lo hacen en un ambiente, lo ideal es que sea un ambiente grande, como una sala, que tengan la puerta abierta o las ventanas abiertas para que estén cerca a las zonas de ventilación. Entonces, ese aire que se mantiene en el ambiente no esté estancado, sino que siga circulando. La lactancia materna es muy importante porque es lo que nosotros hablamos como una vacuna viva. Nosotros los adultos ya tenemos un sistema inmune maduro y ya a lo largo de la vida, con todas las infecciones que hemos tenido, ya hemos ido creando anticuerpos. Los niños, cuando son pequeñitos, ellos todavía no generan anticuerpos. Entonces, a través de la lactancia materna, la mamá le puede transmitir todos los anticuerpos que el bebé necesita. Por eso, ustedes van a ver que los niños que tienen lactancia materna tienen menor predisposición a infectarse o a enfermarse. Si es que el papá está resfriado o la mamá tiene un pequeño resfrío, automáticamente está generando anticuerpos y esos anticuerpos se los transmite a través del pecho y la lactancia materna a su niño. De ahí que es importante en esta época actual la vacunación contra el COVID-19 de todas las mamás y de las gestantes, sobre todo de las mamás que están dando el lactar, porque cuando se vacunan, ellas generan anticuerpos y a través de la lactancia le transmiten estos anticuerpos a sus niños. Los niños que se mantienen lactando, tienen una lactancia continua durante el tiempo que estén dando de lactar, van a tener protección contra el COVID-19. Evidentemente, si la mamá se vacuna, le da de lactar, pero interrumpe la lactancia por algún motivo, porque el niño creció, porque decidió interrumpir la lactancia, ya el niño no va a tener esta protección pasiva contra el virus COVID-19. Y bueno, además de la lactancia materna, también es importante la alimentación saludable. ¿Por qué? Porque la vitamina C nos refuerza todo el sistema inmune y la vitamina C la podemos encontrar en
todas las frutas y verduras cítricas, ¿no? Por ejemplo, la naranja, la mandarina. Se dice que con el consumo de una naranja diaria ya tenemos la suficiente cantidad de vitamina C para un día. La fresa, papaya, verduras como el brócoli también. La vitamina A nos ayuda mucho para mantener sanas nos refuerza toda el área de las mucosas, que son justamente las que están más afectadas cuando tenemos infecciones respiratorias. ¿Dónde encontramos la vitamina A? En todos los betacarotenos, como la zanahoria y todos los compuestos que tienen, todas las verduras que son de colores amarillos, verde oscuros y rojos. También es importante los probióticos como el yogur y las menestras, por ejemplo, que están cargadas de minerales, del zinc, que también es importante para reforzar el sistema inmune, y algunos prebióticos que nos ayudan a estabilizar la microbiota intestinal y con eso podemos mantener más fortalecido nuestro sistema inmune. Ahora, si hablamos específicamente de la COVID-19, ¿qué es importante saber sobre este virus en particular que nos ha generado tantos problemas y que tiene estas proteínas que son las que le generan esta coronita y por eso es que se llama coronavirus? En este virus en particular, lo que tenemos que tener claro es que si uno de nosotros se infecta por la COVID-19 y ya tiene la gran sospecha y se realiza una prueba y ya lo confirmó, lo primero que tiene que hacer es aislarse. Aislarse en su casa por 2 semanas. Lo segundo que tenemos que hacer es ser responsables y avisar a todos nuestros contactos. Todas las personas que han estado en contacto cercano con nosotros, tenemos que avisarles que nos hemos infectado para que ellos tomen las medidas, estén alertas. Si bien un gran porcentaje de personas infectadas son asintomáticos, algunos otros manifiestan síntomas, pero aún así, si son asintomáticos, no quiere decir que no tengan la posibilidad de infectar. Por eso es importante avisar a todos los contactos, para que estén alertas y que estos contactos también tomen las precauciones debidas. Digamos, si tenían que asistir a un evento donde hay mucha gente, evitar hacerlo o en todo caso no quitarse en ningún momento la mascarilla, porque finalmente, como la transmisión de la COVID-19 es tan alta, depende de nosotros la prevalencia o poder ayudar a disminuir la transmisión de esta enfermedad. Cuando una persona está infectada con COVID-19, es necesario que esté aislado y se deben de restringir las visitas o las salidas de los contactos. Recuerden que si alguien en la familia está infectado con COVID-19, lo ideal es que se mantenga aislado en una habitación, idealmente una habitación que tenga baño propio. Las personas de la casa, si es que pueden tener contacto con esta persona en áreas comunes, si es que no tienen la disposición de tener, digamos, un baño propio, pero en esas áreas comunes deben ser unas áreas ventiladas y el resto de la familia debe estar con mascarilla. Tanto la persona infectada debe tener su mascarilla como el resto de familiares tienen que tener una mascarilla. Mantener una distancia prudencial de 1,5 metros. Y en estos casos es donde sí es importante y valioso hacer la desinfección diaria de los ambientes comunes, con lejía, con alcohol. La comida que se le da a este paciente tiene que estar marcada para que no comparta los mismos cubiertos, los mismos utensilios con el resto de la familia. Por estas 4 semanas en que esta persona va a estar aislada. Es imprescindible que durante este tiempo esta persona esté monitorizada, se le haga el control de su temperatura, tenga su saturómetro al costado, o de manera indirecta puede estar teniendo una comunicación con su médico tratante para poder ver cómo se encuentra en el estado ventilatorio, si es que está con alguna dificultad respiratoria. ¿Por qué es importante? Porque el aislamiento debe hacerse en casa, pero debe ser vigilado. Y si en algún momento vemos que esta persona no mejora o que, o siente que algo está yendo mal, ahí es importante acudir al centro de salud más cercano. Particularmente cuando hablamos de los niños, bueno, estudios se dicen que son niños hasta personas de 18 hasta 21 años más o menos, pueden tener una enfermedad en particular, que es una enfermedad inflamatoria multisistémica. Esta enfermedad que generalmente se ha relacionado a la infección del coronavirus es una enfermedad grave y que se debe tratar y manejarse en un centro de salud, en un hospital, en una clínica. Cuando un niño tiene
COVID-19, la mayoría la pasa asintomático. Se dice que aproximadamente un 30% es el que puede generar síntomas, pero la mayoría son leves. ¿Cuándo nos debe alarmar? Cuando un niño que sabemos que tiene COVID-19 porque el papá, la mamá lo ha tenido, o al mismo niño se le ha realizado una prueba, presenta fiebre, fiebre consecutiva por más de 5 días. Ya desde el día 3, 4 habría que alarmarnos. Y a ello se asocia ojos rojos. Ojo que los ojos rojos se pueden presentar cuando uno tiene fiebre por el aumento de temperatura, pero estos ojos rojos, a causa de la complicación de la COVID-19, se mantienen de manera sostenida. Es como cuando uno se frota los ojos y se ve toda la parte de la esclera, como vemos acá, rojita, es algo sostenido, o como una conjuntivitis, esa inflamación de la mucosa se manifiesta como ojos rojos. Otra causa que podría estar acompañada de la fiebre es un exantema, es decir, manchas rojas en la piel, que puede ser de diversas formas, como ronchas, no pica, pero que son manchas que se ven en la piel de manera roja. O también este niño, además de la fiebre, puede acompañarse con dolor abdominal y diarrea, o tiene las manos o los pies hinchados, o inflamación de otras áreas de las mucosas, como la boca roja, los labios rojos, o si es más pequeñito, lo vemos a un niño mucho más irritable, que no calma en brazos, que todo el tiempo está llorando, que está intranquilo, que no concilia el sueño. Cuando tienen estas manifestaciones que estoy mencionando aquí, o la irritabilidad, acompañado de 4 días de fiebre que no calma, es una fiebre que se le puede dar paracetamol, pero igualito vuelve a presentar en la tarde, se le puede dar metamizol, Repriman, igualito sigue presentando en la noche, es una fiebre sostenida, esos son signos de alarma y ahí es importante llevarlo al hospital. ¿Por qué? Porque estos niños ameritan estar hospitalizados porque se les da un tratamiento especial con, con algunos medicamentos que requieren administrarse por vía endovenosa y son medicamentos que se tienen que controlar. Y es importante porque en los estudios se ha demostrado que este tipo de enfermedad inflamatoria multisistémica, si es que no se trata, puede generar complicaciones y dejar algunas secuelas a nivel del corazón, como una miocarditis. Ese es algo muy frecuente que puede pasar en los niños, pero fuera de esos problemas que ocurren en los niños, como la enfermedad inflamatoria multisistémica, también pueden tener problemas respiratorios como los adultos. ¿Cómo se manifiestan estos? Con el incremento de la frecuencia respiratoria. Si vemos que un niño o un adulto también, cuando habla, ya no habla con el mismo ritmo y frecuencia, sino que toma bocanadas de aire en cada oración o incluso en cada palabra. Si el niño siente que necesita respirar más profundo porque el aire no le llega a sus pulmones, así lo explica, o así lo puede explicar una persona mayor, o si estamos con el saturómetro y vemos que su saturación de oxígeno está menor que el 94%, ya habría que alarmarnos. Entonces, esos serían signos indirectos de que el virus ya ha llegado a los pulmones y está generando alguna inflamación en el parénquima del pulmón y necesita ir al hospital, a la clínica, al centro de salud para tener una evaluación por un especialista para que pueda determinar el grado y la magnitud y valorar si es que esta persona requiere estar internada o no. Otro signo importante que podemos ver en los pequeñitos o en los adultos es el hundimiento de las costillas. Recuerden que la saturación de oxígeno, que ahora mucho se ha estado valorando, porque es una manera indirecta y fácil en la que las personas que no son personales médicos pueden controlar, tiene muchas variables. Es decir, que la saturación de oxígeno, si medimos con un saturómetro en un adulto, este saturómetro no lo podemos usar en un niño, porque los niños tienen un dedo más chiquitito, entonces tendría que ser con un saturómetro de un pequeño, de un pediátrico. Y la saturación de oxígeno, lo ideal es que marque de 95 a 100%, pero si esta persona en ese momento tiene los dedos fríos porque está en invierno o está con fiebre y eso genera vasoconstricción vascular, estos casos en donde la persona está con fiebre o tiene las manos frías, va a mostrar una saturación distinta. La idea es que uno haga la saturación cuando la persona está sin fiebre, tiene las manos calientes y evidentemente no tiene las uñas pintadas.
Si consideramos todos esos factores y la persona está estable, con manos calientes, y ahí tiene una mala saturación, entonces esa es una medida correcta. ¿Qué es lo importante en lo de la COVID-19? Básicamente lo mismo que en un resfrío común. Tenemos que evitar estrecharnos las manos. Cuando usualmente uno se toca, y si todos nosotros hacemos conciencia, nosotros nos tocamos la cara frecuentemente de manera inconsciente numerosas veces al día. Y no solamente es la nariz, sino nos frotamos los ojos, a veces nos tocamos la boca, nos levantamos las fosas nasales, y ahí es donde podemos tener el virus porque podemos ser asintomáticos y sin tomar conciencia tocamos la mano de otra persona y ahí es donde transmitimos el virus. Lo ideal es no tener contacto con las manos, ni tampoco el famoso puño a puño, porque ese puño a puño también es un contacto piel con la mano, y ahí también podemos aumentar las chances de contaminarnos con el COVID. Por eso es importante, e incido mucho, en que cuando uno estornudo, tosa, sea en el antebrazo, porque cuando lo hacemos en el antebrazo, disminuimos la posibilidad de contaminar la mano. Además de la distancia de 2 metros entre cada persona, la ventilación y evitar los lugares que están llenos de gente. Tenemos que evitar asistir a lugares concurridos. Si es que uno es inevitable, porque esta es una nueva normalidad y probablemente la tengamos por mucho tiempo, quiere reunirse con su familia o su hijo quiere reunirse de repente con sus vecinos, con sus amigos o sus primos, lo ideal es que sean en espacios abiertos. Lo ideal sería en los parques, en un espacio donde no haya 4 paredes y donde no estén muy cerrados, como los centros comerciales. El lavado de manos idealmente debe ser 20 segundos. En general lo que debe hacer es mojarse las manos, colocarse abundante jabón y hay varios pasos que se siguen, pero la idea es que no sea una lavada de manos rápido. Y para poder evitar también una manipulación o dejar restos y contaminación en el jabón, siempre es recomendable tener un jabón líquido, porque eso es algo más higiénico. Se queda en las manos, una persona se frota bien, hace espuma, se lava las manos por 20 segundos, lo elimina y ya no queda en el jabón en barra, porque a veces quedan restos de espuma si es que el jabón no se enjuaga bien. Otra situación importante que a veces no consideramos es la manipulación de la mascarilla. Nosotros como personal de salud, usualmente si usamos una mascarilla como una KN95 o una N95, le ponemos una mascarilla quirúrgica encima. ¿Por qué? Porque es el ambiente donde uno puede estar el virus y se contamina. Y la parte contaminada es la que está acá, en esta superficie. Si uno se retira la mascarilla, siempre tiene que retirársela desde las ligas, de las ligas hacia afuera, no tocar el área de acá adelante. Y en este caso es particularmente para los que son papás, mamás, y tienen hijos pequeños y salen a la calle, hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, porque si nosotros usamos una mascarilla para ir a hacer compras, usamos la mascarilla, esa misma mascarilla porque hicimos compras en una hora, para ir a una consulta médica, y luego de pronto tenemos una visita en casa y nos ponemos esa misma mascarilla y luego cargamos a nuestro bebé, lo más probable es que nuestro bebé quiera acercarse a nuestra cara y toque esa mascarilla que ha estado en la calle. Entonces es recomendable siempre, sobre todo en las mascarillas simples, desecharlas después de su uso de las mascarillas de tela, darles una lavada, idealmente de manera diaria. De ahí que en todo caso, si no, está la importancia de los protectores faciales, porque estos impiden de que las mascarillas tengan contacto con el ambiente directo en donde puede haberle caído las gotitas de saliva de otra persona y se hayan contaminado con el virus. Otro caso importante, otra situación importante que quiero hablar es sobre las vacunas. A propósito de la vacunación contra el COVID, que es algo muy importante, quiero mostrarles para que vean más o menos cómo es la situación de las vacunas en nuestro país ahora. No solamente pensar en las vacunas ahorita del COVID, muchos pediatras nos preocupa y decimos que además de la vacunatón, de la vacuna del COVID, debería haber también facilidades para que los pequeños se vacunen. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia, las tasas de vacunación han disminuido mucho. Este cuadro nos muestra cómo ha sido un seguimiento histórico de todas las vacunas que administra el Ministerio de Salud,
o el seguro social para todos los niños o adultos en los últimos 4 años, ¿no? En 2016, 17, 18, 19 que empezó la pandemia y 2020. Si nosotros vemos los cuadros en rojos, son cuadros en donde vemos la cantidad de personas, el porcentaje de la población que se ha vacunado, y en rojo es que tienen una baja cobertura. En amarillo es que está en proceso y en verde es que tenemos una cobertura de vacunación adecuada. En el 2018, por ejemplo, a los niños ya de la edad de 4 meses tenían una buena cobertura para la vacuna del rotavirus. Incluso cuando se introdujo la del neumococo también estaba muy bien, y la hexavalente, bueno, la pentavalente o la del polio también estaban en verde, pero a raíz de la pandemia esas tasas bajaron considerablemente. ¿Por qué? Porque los puestos de salud cerraron o el personal de los centros de salud se dirigió a los hospitales COVID porque era donde necesitaban más apoyo. Y esa cobertura que descendió considerablemente en el 2019, aún descendió más en el 2020. Por eso es que hemos visto, como se vio hace un tiempo, los brotes de difteria, y es que se hizo mayor hincapié en el tema de la vacunación. Es importante, ahora que ya se están retomando todas las actividades, que no dejen de vacunar a sus niños. Toda la población debe vacunarse. Lo único que podemos ver en positivo del 2020, que todo ha pasado a ser rojo, es la vacunación antineumocócica de los mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque se conversó mucho y se hizo se difundió mucho de la necesidad de que los adultos mayores estén protegidos contra el neumococo, porque cuando se infectaban con el COVID-19, dentro de unas complicaciones podía ser una complicación, una infección como una neumonía por el neumococo. De ahí es que se hizo mucho hincapié en este tema y se vacunó a toda esta población, y eso es lo más positivo que podemos ver de las vacunas en pandemia, porque de la tasa de vacunación en el 2019, que era el 61%, hemos subido al 90%. Una cobertura adecuada, ideal en vacunas, sería cuando el 95% de la población esté vacunada. Y eso es lo que idealmente debemos de apuntar, ¿no? Ahora, si vemos sobre las vacunas del COVID y cómo está la situación actual para, para nuestro país, para el Perú, al 18 de septiembre, el 42% de personas ha recibido al menos una vacuna por el COVID-19. Y para el 18 de septiembre, el 28% de nuestra población ha recibido ya 2 vacunas, es decir, está totalmente vacunado. Pero recuerden que la inmunización total ocurre a partir de 2 semanas después de la colocación de la segunda vacuna. ¿Cómo ha mejorado en esta semana? Pues en esta semana, esta es del 21. En esta semana lo que podemos ver para el 30 de septiembre es que acá en Perú el 31% de personas tienen al menos una vacuna, y ya el 47% ya tiene al menos 2 vacunas. Pero es un 47% de la población. Y si hablamos de la población totalmente vacunada, todavía estamos en 1/3 de la población. Así que nos falta mucho. Y tenemos que ayudar a transmitir la confianza de que las vacunas son importantes, de que las vacunas nos van a ayudar a poder prevenir esta pandemia. Si nosotros queremos que nuestros niños tengan un retorno seguro a clases, necesitamos que todos sus maestros, todo el personal administrativo esté vacunado. Cuando uno está vacunado, no solamente disminuye el riesgo de tener una enfermedad grave para sí mismo, sino disminuye el riesgo de contraer el virus y de así poder transmitirlo. Y recuerden que esto es fundamental, porque si nosotros nos preocupamos mucho de nuestros niños, los niños todavía no tienen la posibilidad de vacunarse. Quienes tienen la posibilidad de vacunarse y ya se han hecho estudios son los niños mayores de 12 años, pero todavía no se ha dado luz verde para las poblaciones menores de 12 años. Entonces, hay que tener esta consideración, y además hasta que lleguen esas vacunas para nuestra población de menores va a tomar un tiempo. Entonces, para todos nosotros los adultos, si tienen familiares que todavía tienen dudas, anímenlos a vacunarse. Miren el ejemplo de Chile. En Chile ya el 74% de su población ya está vacunada, y con 2 dosis al menos el 80%. Ya siguen los pasos Argentina,
Y bueno, Estados Unidos y Europa todavía también les falta un largo camino por recorrer. Tratemos nosotros de aprovechar que todavía tenemos a la disposición las vacunas para poder animar a todos nuestros familiares y conocidos para que se vacunen y poder lograr una adecuada cobertura y una inmunización de rebaño, porque recuerden que no todas las personas pueden vacunarse. Algunas personas que tienen algunas consideraciones especiales les es difícil y así quisieran no lo podrían hacer. Entonces, la vacunación no es un acto propio, sino también es un acto solidario y tenemos que ser conscientes y ayudar a nuestros niños. Y bueno, esta es la presentación que les he dado. Espero que les haya sido clara y los animo si tienen alguna consulta para que me pregunten. Gracias, Miriam, por tu exposición. Interesante las recomendaciones que siempre es bueno tener en cuenta y recordar, ¿no? Más si se trata de nuestra población infantil, que son ahorita los más vulnerables. Bueno, vamos a dar lectura a preguntas que han estado llegando por el chat durante la semana. Y bueno, los animamos a quienes nos acompañen para que nos dejen sus consultas ahí por los comentarios. Bueno, Irma nos consultaba, ¿cómo puede diferenciar un resfrío común de la COVID-19? ¿Hay síntomas que las diferencia? Nos consulta. Bueno, realmente el COVID-19, al ser un virus, como todos los virus que he mencionado, los rinovirus, adenovirus, es muy similar a un resfrío común. En realidad, la mayoría de la población, si hablamos de la población infantil, que se infecta por COVID suele ser una población que la pasa de manera sintomática o como un resfrío leve. Es decir, es muy difícil de diferenciarlo. Lo que vamos a ver, algunos niños usualmente lo que manifiestan es un poquito de mocos o pueden tener fiebre, pero generalmente una fiebre que pasa de 1 o 2 días. En algunos casos también pueden tener una diarreíta sin fiebre. Entonces son situaciones que se pueden vigilar. Lo que sí tenemos que tener en consideración para sospechar que es por coronavirus es si es que ha tenido un contacto cercano. Por ejemplo, si este niño ha estado en contacto con un adulto que está resfriado y llega fiebre, eso nos haría sospechar de COVID. ¿Por qué? Porque la mayoría de adultos con un resfrío común no llegan a hacer fiebre. Nosotros los adultos usualmente tenemos un resfrío, la pasamos un poquito mal y ahí queda, pero no llegamos a hacer fiebre. Pero si un niño ha estado en contacto con un adulto que ha hecho fiebre o un adulto que está en contacto, con constante exposición, sea porque trabaja en un sitio concurrido o porque es personal de salud, etcétera, ahí hay que abrir el ojo y hay que estar atento. En realidad, para tratar la COVID-19 es lo mismo que en un resfrío común, son medidas de soporte, hidratación, sintomáticos, es decir, medicación antipirética para la fiebre, medicación para los moquitos, pero estar alerta de los signos de alarma que les mencioné, ¿no? Una fiebre que se mantenga por más de 4 días, 5 días, con manifestaciones adicionales, ¿no? Como las manifestaciones de manchas de piel, los ojos rojos, diarrea, dolor abdominal, irritabilidad o dificultad respiratoria. Ok, bueno, también nos escribió Sonia y nos pregunta, mi niño empezó con las clases presenciales. ¿Qué medidas debo considerar para prevenir un posible contagio de la COVID-19? Bien, eso es algo muy importante porque ahora justo se están retomando las clases. Lo principal es, si es que hay que respetar todo tipo de decisiones, ¿no? Va a haber padres que van a querer llevar a los niños y padres que todavía no se sienten confiados en llevar a sus hijos. Recordemos que este retorno a clases debe ser algo voluntario. Si ustedes están decididos a que sus hijos retornen a clases, hay que ir preparándolos, instruyéndoles. Es decir, sus niños, lo ideal es que ya tengan algún contacto con el exterior y con ustedes, para que ustedes puedan vigilarlos y ver cómo sus niños se manejan afuera con otros niños y cómo es ese entorno. Yo les sugeriría que de pronto los lleven al parque para que vean cómo el niño se mantiene por 1 hora con la mascarilla y poco a poco, si el niño va a hacer unas clases, porque ahora las clases presenciales usualmente están por horas reducidas, vean cómo el niño tolera 1 hora la mascarilla o de pronto que sea un paseo que dure 2 horas, que se ponga la mascarilla desde el carro. La idea es que si ustedes no han sacado a su niño previamente, lo empiecen a sacar a situaciones que sean controladas
por ustedes, que puedan estar vigilándolo, y en ambientes de gran ventilación. Yo les recomendaría eso para que le puedan, sin miedo, enseñarle a su niño a poder mantenerse con la mascarilla, a saber cómo que no la debe de manipular por adelante, a guardar cierta distancia con un niño si es que tiene que retirarse la mascarilla para tomar agua y volvérsela a colocar. Es muy importante, si el niño es mayor de 8 años, también prepararlo, que en su mochila tenga un alcohol gel. Si es que son niños menores o en general, todos los niños deben de tener una bolsita o una cajita con una mascarilla de repuesto cuando lleven al colegio, porque estas mascarillas también se puede romper la liga o se pueden ensuciar, algunos niños se le pueden caer. Siempre es importante llevar al colegio una mascarilla de repuesto y recordar que si ya tiene una mascarilla descartable, más de 4 horas no debería de tenerla. Si es una mascarilla descartable, debería de descartarse después de que ha retornado del colegio. Mantener la distancia prudencial de los niños, que es lo que también son los protocolos que se están manejando en los colegios. Un lavado de manos antes de ingresar al colegio que se debe de realizar. También antes de manipular alimentos, aunque lo que se está pidiendo y lo que se está tratando de hacer es que sean horas breves en donde el niño no tenga que tomar refrigerio, a lo mucho lleve una botellita de agua. Y si tuviera que tomar refrigerio, debe ser con una distancia prudencial del resto de niños, porque se tienen que bajar la mascarilla. Ok. Y hablando de las mascarillas, Miriam, una mamá, Melissa, nos pregunta si su niño de 3 años debe usar mascarilla, ya que en un momento se recomendó que los niños pequeños no deberían usar mascarilla. ¿Qué Sí, le de podemos acuerdo. decir? Sí, sí, esa es una muy buena pregunta. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el uso de mascarilla está reglamentado y regularizado como obligatorio en los niños a partir de los 5 o 6 años. Si estamos hablando de la edad de los 2 años, de los 5 años, es un uso opcional. Y si es que el niño es un niño mayor, pero tiene alguna condición neurológica, es decir, que es un niño que no tiene la capacidad de quitarse la mascarilla o manipular algunas cosas de manera independiente, no está obligado a llevar una mascarilla. Entonces, en un niño de 3 años, sí se le puede ir colocando una mascarilla, pero debe ser de todas maneras, si es voluntario, si la mamá está de acuerdo y cree que su niño lo puede manejar, es importante que la mamá esté presente en ese tiempo y que sea primero por periodos cortos, para ver cómo el niño se va adaptando. Idealmente que sea una mascarilla de pronto simple o de tela que le va a ser un poco más cómoda para el niño, porque cuando son pequeñitos usualmente tienden a babear o a ensuciar un poco la mascarilla. Entonces, si la mamá de pronto va a ir a un sitio que va a ser un poco más concurrido, por precaución le podría colocar, pero es lo recomendable que la use de pronto algunos días antes y que se la ponga y esté en constante vigilancia. En niños menores de 2 años no se recomienda por riesgo de ahogo, igual que en los niños que tienen alguna condición neurológica en especial. Ok, muy interesante. Zoila nos pregunta, ¿cuándo se coloca la vacuna de la influenza? La vacuna, sí, Sí, esa también es una muy buena pregunta. La vacuna de la influenza es una vacuna que se coloca anualmente. Esta vacuna se debe colocar todos los años. ¿Por qué? Porque la vacuna, en la del ministerio, nos ofrecen una vacuna que tiene 3 serotipos distintos. De manera particular, las vacunas de la influenza tienen 4 serotipos, pero cada vacuna se debe de colocar anualmente porque la vacuna de este año, por ejemplo, se prepara en base a los serotipos, a los tipos de influenza más frecuentes que ocurrieron el año pasado. Y la vacuna del próximo año, es decir, del 2022, se fabrica con los serotipos de influenza, porque hay diferentes serotipos de influenza, con los serotipos más frecuentes de este año, el 2021. Lo ideal sería que anualmente se le ponga la vacuna de la influenza a todos los menores de 5 años y a todos los adultos mayores, porque son la población más vulnerable y que tiene riesgo de hacer enfermedades más severas. Si nosotros en casa tenemos un niño pequeño, un niño recién nacido o un adulto mayor, lo ideal sería que todos en casa nos vacunemos con la influenza para evitar
contagiar y transmitir la influenza a esta persona y que pueda tenerla de manera grave. Y el momento ideal para colocarla es cuando vienen justo las vacunas del año, ¿no? Es decir, que son generalmente en los meses de abril, mayo, previos al invierno. Pero si se pueden colocar en esta época, sí, también no hay ningún problema. Pero si se colocan en esta época, en octubre, noviembre, es una vacuna que va para este año. No quita que el siguiente año se ponga la vacuna correspondiente del próximo año. Ok. Indira nos pregunta, bueno, un síntoma muy frecuente en los niños es la fiebre. ¿Cómo puede ayudarlo? ¿Cómo puede ayudar a su niño cuando tiene este síntoma? Recuerden también, depende de la edad. Los niños pequeños cuando tienen fiebre usualmente tienen muchas náuseas y a veces uno quiere, si es que el niño está con fiebre, darle medicamento y lo vomita. Entonces ahí es donde a veces los papás nos ponemos nerviosos. Si el niño tiene fiebre, lo importante es bajarle la temperatura. Si su hijo tiene las características de que es un niño que suele tener muchas náuseas, vomita, no tolera los medicamentos, lo que podemos hacer es colocarlo en una tinita con agua tibia. No fría, sino un agua tibia en donde el niño pueda estar tranquilamente jugando y se le está bañando por unos 15 minutitos para que le ayude a bajar la temperatura. Ya cuando se le baja un poquito la temperatura, pero lo vemos aún con malestar, ahí ya se le puede dar un antipirético, ¿no? Como el paracetamol, de acuerdo al peso del niño, se le regula la dosis y hay estrategias, ¿no? Si es un niño que es de difícil administración de medicamentos, se le puede dar en gotas de repente para que sea un volumen menor. Pero la idea es controlar la temperatura para que no suba mucho. Y eso es con medios físicos. Medios físicos siempre tienen que ser agua tibia en una tina si es pequeñito o si es muy grande, aliviarlo con paños húmedos en la zona de la cabeza, que generalmente es donde más se concentra el calor. No se hace con el alcohol. Esas ideas de antes que le poníamos el alcohol para que se evapore más puede ser contraproducente, porque también este, podemos generar algún accidente, puede caerle en el ojo, simplemente es agua. Con agua y un poco de paciencia, evidentemente descubrir al niño en un ambiente cerrado, no cubrirlo, dejarlo con ropa ligera y con eso lo vamos a ayudar a que se alivie la temperatura. Ujú. Ok, aquí nos llegó otra pregunta de Indira. Ella nos dice, ¿es seguro que una mamá infectada por coronavirus amamante a su bebé? En realidad, lo ideal sería, si es que la mamá está infectada, lo más probable no es que la infección por la COVID-19 no es que se transmita por la leche materna, sino se transmite por el aire. Y por el aire, por las transmisiones de saliva. Entonces, si, si la mamá descubre que está con la COVID-19, no, lo ideal para todos nosotros los pediatras o los que estamos a favor de la lactancia materna no es interrumpirla, pero sí hay medidas que se tienen que tomar en consideración. Tiene que haber una adecuada higiene de manos, una higiene del pecho, y si se le está dando el lactar al bebé, si es un bebito pequeño, un niño que solamente está con lactancia materna exclusiva, es darle de lactar, pero la mamá tiene que estar con mascarilla. Tiene que estar con una muy buena mascarilla, una una mascarilla como una KN95, una N95, para evitar, por la cercanía y el contacto con el bebé, de respirarle encima al bebé y poder transmitirle esas gotitas. Entonces, si una no quiere interrumpir la lactancia, tiene que lavarse muy bien las manos, lavarse la zona del pecho que le va a dar de lactar, ponerse una buena mascarilla y darle lactar. No sería necesario interrumpir la lactancia. Si es que de todas maneras tiene miedo y no quiere interrumpir la leche, podría ser el mismo procedimiento y extraerse la leche y dejarla en un biberón para que otra persona que no está con la COVID-19 le pueda dar la leche a su niño. La idea es que no se interrumpa la lactancia. Nos llegó una pregunta por el Instagram, por nuestra cuenta de Instagram, y nos consultan. Si tengo tos seca, ¿me puedo vacunar? Nos pregunta uno de nuestros seguidores. ¿Qué le podemos decir, Miriam? Sobre la tos seca es algo muy variable. En realidad, las contraindicaciones principales para la vacunación contra la COVID-19 es que haya una infección aguda, que sea moderada o severa. Si de pronto me ponen en mi esquema de vacunación que me toca vacunarme
el día de mañana, y hoy día yo he amanecido y estoy con 38 de fiebre y malestar general, evidentemente no es recomendable vacunarse si es que yo me siento mal y estoy haciendo fiebre, cosa que no es habitual en mí como una persona adulta. Pero si hablamos de una persona que tiene tos seca con regularidad, es una persona que de pronto es alérgica y en las mañanas suele toser o estornudar, pero durante el día eso se le pasa, ahí sí no habría ninguna contraindicación. Las contraindicaciones absolutas que se da cuando se hablan de las vacunas es de las personas que han tenido una reacción alérgica seria, como una anafilaxia. Y estas usualmente se ven a la media hora de la administración de la vacuna o podría verse incluso alguna reacción alérgica a las 4 horas de la vacunación. Si es que no se ha presentado nada de eso, no habría ninguna contraindicación, salvo que tenga una infección moderada o severa, en donde haya fiebre, un malestar que sea, que la persona sepa que le está interrumpiendo sus actividades diarias. Igual, ante cualquier duda, hay que consultarlo con su médico de cabecera para que pueda Ujú. valorar. Ok, Manuel nos consulta por el Face si ya se autorizó o si el MINSA ya autorizó la tercera dosis de la vacuna contra la COVID. Bueno, hasta donde yo sé, está en el tema de peticiones. Sé que se hizo un anuncio en donde se decía que se había aprobado la tercera dosis. Tengo entendido que sí se ha aprobado y que probablemente se vaya implementando, se vaya a administrar en los hospitales a lo largo de un espacio de 2 a 3 semanas. Ujú. Pero sí, la mayoría de estudios recomienda que sea con la vacuna con la que se le ha colocado a la población previamente en la primera y en la segunda dosis, que la tercera dosis sea el refuerzo con la misma vacuna. Ok, Miriam, tal vez algunas recomendaciones finales que podemos dar a quienes hoy nos acompañan con respecto al tema que has abordado hoy. Sí, es importante, gracias Malena, primero agradecer por este espacio brindado. Yo como pediatra lo que quiero transmitir a los papás es que cuando hay un resfrío común es importante no perder la calma, manejarlo idealmente primero en casa, estar en contacto con su pediatra de cabecera para disminuir las visitas innecesarias a la emergencia, porque estamos en una época de pandemia y usualmente en la emergencia los niños que van son porque realmente están graves y la mayoría de los niños que están delicados o con síntomas respiratorios probablemente sean niños que hayan sido contagiados de COVID. Entonces, para disminuir ese riesgo, si es que es un resfrío común, hay que tratar de manejarlo en casa con comunicación con su pediatra, no tener miedo a que tengan 1 o 2 días de fiebre. Si es que después de 2 días de fiebre esta situación no mejora y el niño lo vemos más decaído, por eso es importante que tengan una comunicación con su médico de cabecera para que lo puedan atender. Y lo otro es para todos los papás que están pensando en llevar a sus hijos en integrarlos a los colegios. Esa nueva normalidad probablemente se quede por mucho tiempo. Entonces, está bien de que los niños sí han decidido integrarlos al colegio, hablarles sobre la situación, explicarles lo que es el COVID, pero no de una manera que los niños tengan temor, sino para que sean conscientes. Yo creo que para nosotros es más fácil para los niños adecuarse al uso de mascarillas, a tomar cierta distancia cuando se baja la mascarilla para tomar agua, a tomar las medidas de la higiene de manos, porque ellos todavía están en formación. Entonces ellos ya lo pueden integrar y acoplar a sus rutinas diarias. Entonces es importante mantenerlos informados y recordar de que si por algún momento alguno de sus compañeros se infecta y ya va a dejar de ir unos días, cuando retorne al colegio es porque ya va a estar sano, para no evitar esa segregación que podría haber y temor y ya no querer juntarse con el niño. Lo importante es informarnos e informarle a nuestros hijos para mantenerlos tranquilos, pero sobre todo nosotros ser responsables. Recordar que si nuestros hijos tienen un poco de mocos, un estornudo, ahora, dada la situación actual, lo más responsable es avisar, notificar al colegio y evitar evitar que el niño asista a clases para evitar estos brotes innecesarios, ¿no? Es momento de todos ser responsables y también de vacunarnos para poder superar esta situación.